Muy bien. Recuerden que los segundos domingos de cada mes hablamos de alabanza, hablamos de adoración. Y hoy nos hacemos una pregunta con una palabra que es fuerte, tan fuerte que casi nunca la usamos. ¿Abatido? ¿Qué es estar abatido? Más que preocupado. Abatido está aquel que ya no tiene más fuerzas. Abatido está aquel que ya no encuentra una opción. Abatido está aquel que ya parece que todo terminó. Hay circunstancias de la vida que a uno lo pueden poner en una situación en que parece que ya, que todo terminó, que se acabó, que ya no hay nada más que hacer. Pueden ser enfermedades, pueden ser circunstancias de la vida, pueden ser sensaciones, sentimientos que en algún momento pueden surgir y que dan esa sensación de que todo se acabó, de que ya no hay opciones. Y eso es lo que significa esta palabra, el abatimiento. Es típico de una persona que ha luchado y ya no da más, que gastó sus fuerzas y ya no tiene más, que de repente gastó sus recursos y ya no tiene más, que de repente ya no tiene quien le anime, le sostenga y está solo y está perdido, está abatido. Pero ¿por qué esta palabra? Bueno, recuerden primero que esta serie de temas de alabanza y adoración las basamos en esto que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana y que es una verdad para todo creyente. Mas la hora viene, Juan 4 del 23 al 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros sea un adorador, pero un adorador que adore en espíritu y en verdad, no un adorador religioso de apariencia, que como le toca hacer ciertas cosas, las hace y entonces, qué bonito, ¿no? Y Dios tiene que estar contento porque así es, no, sino que sea en verdad, que salga desde lo profundo del corazón, que sea completamente honesto. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios desea. Y ahora es. Ahora es cuando eso tiene que ser una realidad. Dice el verso 24: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es una opción, es necesario. Toca, corresponde, debemos, pero de lo profundo del corazón y con total honestidad. No es una obligación que hay que hacer aunque no lo sintamos, aunque no sepamos cómo, aunque por cumplir, no, de eso no se trata. Ese es justamente el error que cometió el pueblo de Israel, que todo lo que Dios les había enseñado como formas de honrarle, de adorarle y de reconocerle, lo convirtieron en una costumbre externa de apariencia religiosa. Y entonces ellos iban al templo y cumplían con todo lo que estaba escrito, que se supone que deberían hacer, porque ellos convirtieron todo lo que Dios les mostró para que salga de sus corazones como ejemplo, así como ese es el problema de las religiones, ¿no? Así como el Padre Nuestro, por ejemplo, es un ejemplo de oración, pero la religión lo convierte en un rezo que no se puede cambiar. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Todo lo que Dios les mostraba como ejemplo de adoración, como ejemplo de honra para Él, los sacrificios y todo lo que tenía que haber detrás de ese sacrificio, porque tenía que ser algo que ellos desde su corazón querían ofrendarle a Dios, lo convirtieron, igual que el Padre Nuestro, en una obligación religiosa de apariencia y deja de ser lo que debe ser. Es más o menos como si usted quiere regalarle a alguien que ama algo porque es su cumpleaños
y piensa en qué es lo que necesita y va y lo busca de tienda en tienda y se toma su tiempo, sus recursos, su esfuerzo para encontrar el regalo adecuado porque ama a esa persona y quiere regalarle algo que sea significativo, que lo necesite, que le sirva. Eso es lo que Dios esperaba y espera de cada uno de los adoradores, de cada una de las personas de su pueblo, es lo que Dios esperaba de cada uno de los, de los integrantes del pueblo de Israel. Pero no sucedió eso. Y no es lo mismo que alguien el día de tu cumpleaños te regale lo que alguien le regaló a esa persona otra vez y por ahí estaba y no le sirve, y entonces trae y te lo regala. No es lo mismo. O no es lo mismo que tú le encargues a alguien, oye, cómprame algo de 30 soles porque tengo un regalo. No es lo mismo. Pero sin embargo, así es como se convierten las cosas que deberían ser hermosas en religión. Para Dios es eso. Es como un regalo de, hay que regalar algo. Ay, ay, compren por ahí lo que sea, ya, lo llevamos. Dios que ve corazones sabe quién adora en espíritu y en verdad y quién adora en apariencia y religiosidad, que es otra cosa. Y el pueblo de Israel se equivocó y nosotros como cristianos nos podemos equivocar también. Por eso es importante y por eso tenemos estas reuniones para aprender lo que significa adorar, lo que significa alabar. Y hoy vamos a ver un ejemplo de un adorador, porque si hay un adorador en la Biblia del cual tenemos que aprender su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hablar y su forma de hacer las cosas, es justamente este personaje del que vamos a hablar hoy. Pero regresamos a la pregunta, ¿abatidos? Y la otra pregunta que está allí es, si puede ser que te sientas abatido, que ya no tengas fuerzas, que hayas perdido la esperanza, lo que sea. La pregunta es, ¿te dejarás vencer? ¿Tirarás la toalla? Si saben lo que significa lo de tirar la toalla, no saben. Porque una de las reglas, no sé si todavía será, pero por lo menos cuando yo era niño, una de las reglas que había en el boxeo era de que si el entrenador del boxeador veía que el boxeador ya no daba más y ya no tenía fuerza, si lo iban a noquear y de repente hasta terminaba mal, porque podía terminar con una conmoción cerebral, qué sé yo, el entrenador tiraba la toalla. Y eso significa que se paraba la pelea y se daba por ganador al contrincante. De ahí viene lo de tirar la toalla. Entonces la pregunta es, ¿te dejarás vencer? ¿Tirarás la toalla? ¿Dirás, me derrotaron? Estoy acabado, no puedo más. Esa es la pregunta. Y es una pregunta que en algún momento, entre tantos momentos difíciles que este adorador del que vamos a hablar, que es el rey David, se hizo. Y esa pregunta está justamente en el Salmo 42, que lo vamos a estudiar hoy. Algunos versículos, si quieren leer todo el Salmo, es muy bonito, pero vamos a leer algunos versículos para intentar entender qué había en el corazón de David cuando escribió esto. Y en los versos del 1 al 3, miren lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué está diciendo? Así como los animalitos cuando tienen sed, buscan ser saciados, claman, relinchan, braman, dependiendo del animalito, porque tienen sed, porque necesitan, porque la sed incomoda, porque el vacío incomoda, porque la carencia incomoda, porque cuando no hay fuerzas y hay cosas por hacer, incomoda, porque cuando no hay ánimo, pero hay mucho pendiente, incomoda, cuando no hay paz, pero hay mucho por hacer, por batallar, incomoda. Cualquier tipo de carencia incomoda.
y debería producir clamor, así como los animalitos buscan y seguramente claman, cada uno en su forma natural de clamar. Los seres humanos también lo hacemos. El problema es que algunos seres humanos, en lugar de clamar a Dios, se quejan ante los hombres y no es lo mismo. Porque lo primero tiene solución, tiene respuesta. Lo segundo, por las puras. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí David está diciendo, mi corazón está necesitado de ti, al punto de que clamo. No te necesito mañana, te necesito hoy. No estoy diciendo un día necesitaré de ti, no, estoy diciendo te necesito hoy. Hoy mi alma está sedienta. Hoy mi alma está necesitada. Hoy mi corazón está necesitado. ¿Qué más dice David? Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, pero no del Dios religioso, sino del Dios vivo. No tengo necesidad de cumplir aparentemente lo que debo hacer, lo que mi religión me ordena. No. Necesito un abrazo de verdad. Necesito tu presencia de verdad. Necesito tus palabras vivas. Necesito tu consejo. Necesito tu dirección. Necesito fuerzas extras. Necesito que estés aquí conmigo. Hoy. No mañana. Hoy. Y David aprendió eso desde muy pequeñito. Hemos hablado muchas veces de David. Pero cuando tenía que cuidar las ovejas de su padre y él era un niño, él necesitaba la ayuda de Dios porque no tenía a quien a nadie más que le ayude. Y si Dios no le ayudaba, él solo no podía. Eran muchas ovejas y el campo era peligroso. Habían lobos, habían osos, habían leones. Y si Dios no le ayudaba, él perdía. Y corría riesgo él también. Pero corrían riesgo las ovejas y eran su responsabilidad. Y David desde muy niño se hizo responsable y sabía que con sus fuerzas él no podía y que necesitaba la fuerza de Dios para poder hacer lo que le tocaba. Si cada creyente entendiera que esa es nuestra verdad todos los días, que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer lo que nos toca de la mejor manera, que necesitamos a Dios, entonces entenderíamos lo que es la sed de Dios. Pero aquí David estaba viviendo una situación complicada, lo dice allí. Y él mismo se hace la pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Imagínense en ese tiempo. En teoría, la presencia de Dios estaba en un solo lugar, sobre el lugar santísimo, allí sobre el arca, allí. Y entonces para acercarse a Dios tenían que ir allí, y eso eran de repente hasta días de viaje. Pero ¿cómo haces? Imagínense lo que sería, y probablemente mucha gente lo ha vivido, pero justamente por eso se llevaban reservas de agua, porque había gente que viajaba, y sobre todo en lugares desérticos. Y si no tenías agua y tenías sed, no podías darte el lujo de esperar 4 días hasta llegar al agua más cercana. Morías. Tenías que llevar agua contigo. Y con la presencia de Dios en el área espiritual pasa lo mismo. No podemos darnos el lujo. Y mucha gente lo hace. Mucha gente se da el lujo de, como ya es febrero, esperaré hasta Semana Santa para buscar a Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? Y si es después de Semana Santa, es bueno para Navidad. ¿De verdad? Eso no es tener sed. Significa que no has gustado quién es Dios.
porque cuando uno ha gustado, ni siquiera un día. Ay, Señor, te necesito hoy y también mañana. Y te necesito hoy en la mañana y te necesito hoy al mediodía y te necesito hoy en la tarde y te necesito en la noche. Te necesito. Tengo sed de ti. De repente es más fácil de entender con algo que nos gusta, ¿no? Y se nos antoja. Es que me gusta tanto esto que cuando paso por ahí por la calle y vuelo, uy, se me antoja. ¿Ah? Eso lo podemos entender. Pues la verdad es que nuestro corazón, nuestro interior, nuestro espíritu está siempre con antojo de Dios, siempre. Que nosotros podemos agarrar y en algún momento de repente lo hemos hecho, si nos antoja algo de comida y de repente no es la hora adecuada o no es el momento adecuado o no hay los recursos adecuados, le decimos a nuestro cuerpito, pues aguanta, ¿no? Hoy no. Y nos quedamos con las ganas, entre comillas. Y lo hacemos eso en lo físico. Y lo hemos hecho seguramente más de una vez. Hay otros que no pueden, que con tal de recibir eso que desean, son capaces de cualquier cosa, de endeudarse, lo que sea. O sea, hay gente que vive así. Y por eso hay gente que está metida en drogas, que está metida en alcohol, que está atrapada en un montón de cosas, porque no tienen ese dominio propio para decirle a su cuerpo, a su mente, a sus sentimientos, a sus sensaciones, no, no toca. Pero sin embargo lo hacemos siempre con Dios. Es muy frecuente. ¿Cuándo ha sido la última vez que has conversado con Dios? Conversar, así como conversar. Creo que nunca, de verdad. El ser humano tiene la necesidad de Dios. Está allí, que que te has acostumbrado a ignorarla. Es otra cosa, pero la necesidad está allí. Y aquí David está hablando de eso, está diciendo, mi alma tiene sed de Dios. Literalmente está diciendo, no tengo tiempo para esperar estar allí en el templo, necesito de ti hoy. Y esa es la verdad. Y eso es a lo que a las religiones no les gusta, porque las religiones crean gente no dependiente de Dios, sino dependiente de la religión. Tienes que venir aquí, estar aquí y hacer esto y esto para que... Y presionar el botón uno y el botón 2 y el botón 3 y poner la monedita, porque si no, no funciona. Como si Dios fuera una máquina expendedora. No. Por eso es que las religiones mienten, porque Dios no es así. Porque la necesidad de Dios es real, es profunda, está allí adentro. Que el mundo lo intenta llenar con cosas materiales, con amores humanos, con placeres, con deleites, pero no se llena, porque ese vacío tiene la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. No funciona. Cualquier cosa que hagas para ignorar esa sed, no funciona. Y vives tropezando, vives mal, atemorizado, mirando sombras, asustándote por una y otra cosa, porque no estás lleno, agotado, abatido, porque no está Dios. Ese es el problema. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Tendré tiempo para estar ahí? No, necesito hoy. Dice ahí el verso 3: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y es que claro, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no están como nos gustaría que estén, aquellos que saben que somos creyentes nos hacen la pregunta,
¿Y tu Dios no te ayuda? ¿Y tu Dios no sanó enfermos? ¿Y tú estás aquí, postrado? ¿Y tu Dios no resucitó muertos? ¿Y tú estás aquí, a punto de morir? ¿Y tu Dios no se supone que consuela? ¿Y tú estás aquí llorando? ¿Y tu Dios no se supone que convierte tu tristeza en danza? ¿Y tú estás aquí triste? ¿Y tu Dios no se supone que levanta al caído y tú estás aquí abatido? ¿Dónde está tu Dios? Y pasa, y pasa. A veces la gente no lo dice, pero audiblemente, con palabras, pero lo dice con su cara. Y te miran y dicen, como diciendo qué pena. Y dice que cree. Y se pinta de hijo de Dios. Y lee su Biblia. Y tiene sus reuniones. Y míralo, míralo cómo está. Sí, pasa. Nos pasa a nosotros, le pasaba a David. Estaba ahí la gente para hacer leña del árbol caído. Porque a la gente le encanta. A la humanidad le encanta. De repente a nosotros también nos gusta hacer leña del árbol caído. Y entonces, ¿qué estamos sembrando? Lo que sembramos, cosechamos tarde o temprano. No sabemos qué es lo que estaba pasándole en ese momento a David, pero sí sabemos que no era fácil, que lloraba de día y de noche. Se fueron mis lágrimas, mi pan, como si las lágrimas alimentaran, como si las lágrimas fueran sustento. Como que David está diciendo, lo central de estos momentos en mi vida fueron las lágrimas. Miren lo que dice del verso 9 al 11. Diré a Dios. Aquí David está reflexionando, está diciendo, a ver, le voy a decir a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Al Dios que siempre está, al Dios que ama incondicionalmente, al Dios que cada mañana renueva su misericordia, al Dios que es justo, al Dios que cuida, al Dios que es fiel. Le vamos a decir, ¿te has olvidado de mí? Al Dios que es roca mía, dice él. O sea, es el que sostiene mi vida. Le voy a decir, ¿te has olvidado de mí por mis circunstancias? Luego dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Sí, la circunstancia es difícil. Sí, de repente todo parece que está en mi contra. Sí, de repente el enemigo parece que me quiere dar la estocada final. Me corresponde andar como si estuviera derrotado, enlutado. Lo perdí todo, se acabó, tiré la toalla, estoy abatido. Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Leña de árbol caído. Y sí, el enemigo es el primero, el diablo es el primero que, lo primero que viene y trae a nuestros corazones cuando las cosas están mal es eso. ¿Y tu Dios? ¿No se supone que te ama? ¿Y tu Dios? ¿No se supone que te ayuda?
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿El problema dónde está? En que a veces nos dejamos empujar por las circunstancias. Y cuando viene la gente y en lugar de animarnos, de acompañarnos, de alentarnos, que se supone que eso es lo que debe hacer, por lo menos un creyente, pero a veces ni los creyentes. Hay creyentes que cuando ven a alguien en una situación complicada, en lugar de cree en Dios, confía en el Señor, oremos juntos. Él te va a sacar de aquí, Él te va a levantar, Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él te va a sanar. Él tiene el poder, la autoridad, tú estás en sus manos, en sus planes, porque te ama. Vienen y te dicen, ¿qué habrás hecho para que Dios te trate así? Seguro que no eres tan fiel como dices. Seguro que no eres tan honesto como dices. Seguramente que qué habrás hecho y lo has ocultado toda la vida y a mí se me hace. Ujú. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No permitas, no permitas que tu corazón se rinda. No permitas que tu espíritu decaiga. No permitas que tu alma se abata. ¿Por qué te abates? David mismo le preguntaba a su corazón, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué? ¿Por qué te dejas aplastar? ¿Por qué te dejas engañar y comienzas a sentir como que Dios está lejos? Como que Dios te dejó. ¿Por qué? ¿Por qué te abates? Y luego dice lo que deberíamos decirnos siempre. Espera en Dios. Pero no es una espera eh, como en una cola, ¿no? Como en una fila. ¿Por qué? Porque en una fila, ¿qué opción tienes? Estás en una cola, en una fila, pues tienes que seguir ahí. ¿Qué otra opción tienes? Ahora ya con estos aparatitos, ya por lo menos si está muy larga la cola, por ahí lees algo, miras algo, juegas algo. Pero cuando no habían estos aparatitos, estabas en la cola y no te quedaba otra que seguir en la cola, esperar. Pero esta espera no es esa. Cuando aquí David dice espera en Dios, dice ¿por qué? Porque aún tengo que hacer algo. Porque primero tengo que hacer esto. Porque esto es más importante que lo demás. La vida puede parecer que se acabó, puede parecer que la única opción que tengo es tirar la toalla, pero hay algo por hacer que es más importante. Y ahí lo dice, porque aún he de alabarle. ¿Y por qué he de alabarle? Porque Él es mi salvación. Él es el único que puede sacarme de esta situación. Él es el único que puede sanarme si estoy enfermo. Él es el único que puede restaurarme si me he quebrado. Él es el único que puede levantarme si me he caído. Él es el único que puede quitar mis angustias. Él es el único que puede traer paz. Él es el único que puede traer calma. Él es el único que puede traer certezas. Él es el único que puede traerme una salida a mi circunstancia, a mi situación. Él, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a ser? De mi Salvador, pues. Por eso es mi Salvador, por eso es mi Dios. Y ahí está diciendo David, espera, no tires la toalla, no tires la toalla, espera, aún tengo que alabar a mi Salvador y a mi Dios.
Y ojo que aquí cambian las cosas, porque hace un instante él estaba clamando porque tenía sed, porque había necesidad, porque las circunstancias estaban complicadas. Estaba clamando. Y sí, el clamor va antes, o de repente va después, pero tiene que estar. Tienes que derramar tu corazón delante de Dios, sí, pero no solo eso, tienes que alabarle. ¿Recuerdan a David cuando llegó allí a la batalla que estaba librando el pueblo de Israel con los filisteos? Y escucha al paladín de los filisteos, a ese gigante, blasfemar de Dios y burlarse del pueblo de Dios. Y David era un muchachito, un adolescente. Y cuando él escucha a este gigante, ¿cómo se llamaba el gigante? El gigante Goliat. Dios lo escucha y él dice, ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta lo que este está diciendo? ¿Se está burlando de los ejércitos del Dios Altísimo? ¿Quién es este? Un adolescente. ¿Quién es este? ¿Acaso Dios no es más grande? ¿Acaso Dios no es más poderoso? ¿Qué estaba haciendo David ahí? Alabando. ¿Acaso Dios no es más grande que este gigante? ¿Acaso Dios no es más poderoso que este fortachón? Eso es alabar, es recordar quién es Dios y lo grande y poderoso que es. Y por eso Dios le otorgó ese día victoria a ese adolescente, que no era un experto soldado, pero que desde allí comenzó a convertirse en un experto soldado también. Y después Dios lo llevó por caminos complicados para convertirlo en un experto rey también. ¿Pero por qué? Porque tenía esa costumbre. En medio de dificultades, él que hacía, momentito. Estaba la enfermedad ahí delante, estaba la dificultad ahí delante, estaba la circunstancia ahí delante. David decía, momentito, primero alabo a Dios, Dios es más grande. Dios es más poderoso, Dios es más bueno, Dios me conoce, Dios sabe lo que necesito, Dios traerá la solución. No sé cuál, no sé cuándo, pero Dios la traerá. Él es mi Salvador. Me ha salvado en otras oportunidades y me salvará hoy porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es santo, porque Él es el creador, el dueño de todo, porque nadie está por sobre Él. Su autoridad está por sobre toda autoridad. Él es el Rey de los reyes, Él es el Señor de los señores, Él es el juez de los jueces, Él es el Santo, Él es mi Dios, mi Salvador, mi Señor. A Él he de alabarle. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, en lugar de tirar la toalla, en lugar de rendirnos, en lugar de decir ya no puedo, en lugar de decir ya no sé. En lugar de decir no hay salida, no hay solución, en lugar de decir estoy perdido, estoy acabado, en lugar de eso, hay que alabarle y hay que decirle tú eres más grande que este problema, Señor. Tú eres más grande que este gigante y eres más fuerte que este fuerte. Eres más poderoso que este poderoso que tengo delante, amenazándome. Tú eres más y en ti confío y en ti espero y de ti vendrá mi salvación. Y de ti vendrá la solución, la salida de ti, porque tú eres poderoso. Necesitamos alabarle,
siempre. Y cuando las papas queman más, y hacemos exactamente lo contrario. Cuando las papas queman, nos olvidamos de él. Le tocamos la puerta al vecino, al amigo, al médico, a Totimondi. Y vamos buscando, ay, conocerás a alguien que puede, hay alguien que me puede prestar, a alguien que me puede ayudar, a alguien que sabe de esto, un experto en esta enfermedad. Tocamos todas las puertas y nos olvidamos de él. Aprendamos esta lección. David tuvo que enfrentar muchas cosas complicadas. Aún tuvo que luchar contra sus propios deseos y sus propios sentimientos y tuvo que reconocer que se equivocó más de una vez. Pero él sabía que ante cualquier circunstancia, por más difícil y mientras más difícil, con mayor razón, él tenía que alabar a Dios primero. Reconocer quién es Dios en medio de su circunstancia y reconocer que Dios está por encima de todo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espérate un ratito porque primero hay que alabarle. Antes de que quieras tirar la toalla, antes de que quieras decir ya no puedo, antes de que quieras decir no doy más. Espérate un ratito, primero le alabamos y le decimos tú eres más grande que esto, Señor, y tú eres mi Salvador, y tú me librarás, y yo confío en ti. Justamente estos versículos que no los hemos leído del mismo Salmo hablan de cómo hacer esto. Y es que hay que alabar al Señor porque es nuestro Salvador, porque Él es el único que puede librarnos, nadie más. No dejes que el abatimiento acabe contigo. Alaba al Señor, que te levantará con toda certeza. Miren lo que dice aquí David en estos otros versículos del Salmo 42, del 6 al 8. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Él reconoce que está abatido, que no da más. Pero ¿qué dice después? Me acordaré. Y lo que tenemos que aprender es eso, a acordarnos, no importa cuál sea tu circunstancia, no importa lo que sientas, no importa su situación, acuérdate quién es Dios. Alguien diría, pero es que parece lejano, parece, pero no es lejano. Tus circunstancias hacen que parezca lejano. Tus circunstancias hacen que parezca que no te escucha. Tus circunstancias hacen que parezca que no te oye. Pero acuérdate que no es verdad. Que Él sí te oye, que Él sí está y que Él es poderoso. Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Le está diciendo David, no importa dónde esté, yo me acordaré de ti. Y no necesito estar religiosamente ahí en tu templo porque tú eres más grande que el templo. Tú eres más grande que la religión. Por eso es que los que se creen religiosos tienen que hacerse la primera pregunta, ¿amo más a mi religión que a Dios o a Dios más que a mi religión? David está diciendo aquí, no importa, puede ser que esté lejos del templo. Yo te amo más a ti que a mi religión o que a mi templo. Y por tanto me acordaré quién tú eres, lo grande y poderoso que tú eres. Aunque esté lejos, tú estás cerca. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Aquí David está siendo muy poético. Nos demoraríamos mucho en explicar todo lo que esto significa, pero abismo no es algo bonito. Y un abismo que llama a otro abismo es más o menos como cuando las cosas malas hacen cola en tu vida. ¿Sí? Pasas de una enfermedad para caer en otra, de un problema económico para caer en otro, ¿no? Un abismo llama a otro, ¿sí? Y todo viene sobre mí, todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí, me siento aplastado, me han revolcado las olas.
Me he caído, me he levantado, me he vuelto a caer, me he vuelto a levantar. No importa cuán difícil o dura parezca tu situación, esto es lo que importa. Que cuando tú clamas, cuando tú alabas, Dios va a responder. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Así tenemos que vivir, sabiendo que Dios traerá la solución. Quizás no ahorita, pero va a llegar cuando tenga que llegar. Y por tanto no debemos tirar la toalla ni sentirnos abatidos, sino alabarle. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Lo que está diciendo aquí David es, hoy puede parecer que todo esté oscuro, pero saldrá el sol. Hoy puede parecer que no hay solución, pero Dios enviará una. Hoy puede parecer que ya no hay camino delante para avanzar, pero Dios abrirá un camino, aunque sea a través del mar. ¿Y después qué pasará? Que podré descansar. Y cuando habla de que y de noche su cántico estará conmigo, es decir, llegará el día en que habrá gozo de nuevo y podré dormir en paz y podré dormir cantando y podré conversar con mi Dios y mi oración estará y mi oración al Dios de mi vida. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Es decir, quizás hoy día no, quizás hoy día la tristeza me aplasta porque estoy en depresión y no veo la luz. Quizás hoy día el dolor, la incomodidad, la enfermedad está allí. Quizás hoy día la circunstancia difícil está delante, pero llegará el día. No sé si es mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, no lo sé, pero llegará un día en que podré mirar atrás y decir, uy Dios, gracias. Lo hiciste de nuevo, me salvaste de nuevo. Y aquí estoy, con una sonrisa, con un alivio, porque ya no hay el problema, porque fue resuelto, porque se acabó. Y podrás estar literalmente cantando y conversando con tu Dios, satisfecho y seguro y confiado de que así como lo hizo antes, lo volverá a hacer cuando lo necesites. Porque el Señor en su misericordia traerá la solución que necesitas. Y todo lo que era oscuro y triste se convertirá en alegría y en reposo y en descanso, porque Dios es así. Y eso es lo que tenemos que entender siempre. Por eso, familia, hay que alabar. Y cuando las cosas se pongan más difíciles y mientras más difíciles se pongan, con mayor razón, es el momento de decirle al corazón, momentito, momentito, antes de que te quejes, antes de que tires la toalla, antes de que digas, ya no puedo, ya no sé, no entiendo cómo, ya fui, antes de que lo digas, primero di Dios es más fuerte que mi circunstancia y es más grande que mi problema y es mi Salvador y es el que trae mi calma, el que trae mi paz, el que trae mi solución. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu palabra y por tu verdad y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias porque tú eres fiel. Y aunque nosotros a veces nos dejamos llevar por las circunstancias y nos perdemos, aunque a veces nos dejamos aplastar por las circunstancias difíciles y nos sentimos abatidos, tú nos recuerdas que nosotros debemos recordar quién tú eres y que antes de permitir que la queja salga de nuestros labios,
Antes de permitir que la derrota surja de nuestro corazón, debemos alabarte y reconocer que tú eres más grande, que tú eres más poderoso, que tú eres más maravilloso, que tú eres lo mejor que nos ha pasado, que te tenemos a ti, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y que nosotros somos tuyos y tú eres nuestro, que somos tus hijos, que tú no nos dejas, no nos sueltas, que tú siempre traerás solución, salida, restauración, sanidad, porque así eres tú. Padre, gracias por tu verdad. Escribe todo esto en nuestros corazones para que nunca se nos olvide y cuando las cosas se pongan difíciles, haznos recordar quién eres tú, para mirarte siempre por encima de cualquier gigante, por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier autoridad y poder, porque tú eres más grande. Precioso Dios, gracias por este momento. Yo pido bendición por cada familia representada en esta reunión. Pido bendición por cada uno de los integrantes de nuestras familias, Señor. Tú conoces cada corazón. Dales a todos la oportunidad de encontrarse contigo como se la diste a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, que estaba haciendo cosas terribles pensando que te honraba, porque su religión así se lo pedía. Pero te encontraste con él y le trajiste libertad, le trajiste sanidad, le trajiste verdad, le trajiste tu presencia a su vida. Y desde allí camino contigo todos los días, como tú quieres que lo hagamos nosotros, Señor. Y como te pedimos que le des la oportunidad a cada uno de nuestros familiares que lo hagan también, que caminen contigo todos los días, confiando en ti y esperando en ti. Precioso Dios, gracias por esta oportunidad. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.